La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentan webinar En Camino a la Santidad. Camina en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. Madre Lucía del Niño Jesús y de la Santa Faz, ofrenda agradable a Dios, con la Madre Margarita, priora del monasterio. Desde el Monasterio de Santa María de la Consolación de la Montaña de Rubio, damos un cariñoso saludo de parte de nuestra Madre María Margarita del Sagrado Corazón de Jesús, priora, y de todas las hermanas de este convento, a Monseñor Mario Moronta y a su obispo auxiliar Juan Alberto, y a todos los que nos escuchan y nos siguen a través de Radio Natividad, el Diario Católico y la Universidad Católica del Táchira. Y un sincero agradecimiento a todos los que estarán compartiendo estos minutos con nosotras, en el que queremos presentar, conocer y familiarizarnos más con la sierva de Dios, nuestra Madre Lucía del Niño Jesús y de la Santa Faz, que durante toda su vida a semejanza de Jesús fue una ofrenda agradable al Padre. Les estamos acompañando, hermana María Luz del Espíritu Santo, hermana María Inmaculada del Niño Jesús y la hermana María Leticia del Corazón de Jesús. Para hablar de la obra de la sierva de Dios, hermana María Israel Bogotá Vaquero, quisiera recordar la cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 28 al 29, que dice lo siguiente: Después de la multiplicación de los panes, la gente preguntó a Jesús: ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es que para las personas consagradas, su vida de entrega, de creer, de confiar, de amar, de servir a Dios y al prójimo por amor a Dios, son la gran obra. Son la obra que construye el reino de Dios. La caridad vivida con generosidad, que como dice el apóstol San Pablo, no pasará, es ese granito de arena, es ese bloquecito que poco a poco va construyendo la obra de Dios. La sierva de Dios, hermana María Bogotá, realizó su obra desde los lugares donde vivió, entregando su vida a amar a Dios y amar al prójimo, como hermana carmelita de Madre Candelaria. Y lo hizo en primer lugar con su testimonio de consagrada, que es también un testimonio precisamente que construye ese amor a Dios y el amor al prójimo, primero en la comunidad como hermanas dentro de la fraternidad de la comunidad, y luego también que se manifiesta en las obras, en el servicio en las obras. Entonces la hermana María Israel en nuestra congregación vivió en varias comunidades, en Caracas, en Altagracia Orituco, que es donde nace nuestra congregación, en Guanare, en Cumaná, en Mérida, en La Grita, generalmente en obras también asociadas al cuidado aparte de las hermanas, de niños, en caso hogar de niñas y en caso hogar de ancianos, como lo fue en el caso de Mérida y en el caso de La Grita,
donde la hermana muere un 22 de septiembre de 1991. Ella, pues, desde lo cotidiano construía el reino, ¿no? Hacía su obra en la cocina, limpiando en la casa, haciendo la recolección de la comida necesaria para los abuelitos y las abuelitas, los niños. También se dedicaba mucho a la evangelización, a la catequesis, y quizás, como decía San Francisco de Asís también, ¿no? Con su sola presencia evangelizaba cuando salía a las calles a hacer la recolección. Y todo lo que está asociado con este hacer la obra, ¿no? Porque siempre que hacemos la obra de Dios, la hacemos desde la fe y confiando en Él, en su divina providencia. Por eso es muy interesante y muy hermoso, muy alentador el testimonio que nos da la hermana María Israel Bogotá Vaquero de que Dios cuenta con nosotros desde nuestra sencillez, porque la hermana no recibió grandes instrucciones. Era precisamente de cuna, era de una familia muy humilde, muy sencilla, de campesinos, pero siempre estuvo abierta a colaborar en la obra redentora de Dios desde la misión que Él mismo le dio. Y la misión era muy sencilla, era en lo cotidiano. Creo que el mismo testimonio de nuestra hermana María Israel es algo que nos anima a también abrirnos a esa posibilidad de integrarnos en la obra de Dios, que es en principio creer en Él, amarle a Él y luego ser expresión también de ese amor a las demás personas. Le pedimos a ella y a tantos santos nuestros, en especial los que recordamos en este momento, en estos días que vivieron en el Táchira, que nos ayuden a hacer la obra de Dios, creer en Dios, amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. La espiritualidad de una persona se manifiesta en la vida. Es como el Espíritu Santo va manifestándose dentro de la vida de la persona. Dice la palabra que por los frutos se conocen a las personas, y los frutos del Espíritu que se manifiestan en las personas nos hablan de que hay una vida espiritual dentro de ellas. En el caso de la hermana María Israel Bogotá Vaquero, su espiritualidad, como ella misma lo dice y lo dice en su familia, era muy mariana. Se podría decir de María Bogotá aquella palabra bienaventurada, ¿no? Dichosa, porque escuchó la palabra de Dios y la practicaba. Era una mujer de mucha escucha de la palabra y que buscaba siempre ponerla por obra. Y en ese sentido, la hermana María Israel Bogotá Vaquero encontró mucho eco en la espiritualidad de nuestra congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria, porque el espíritu de la Madre Candelaria, la espiritualidad de la Madre Candelaria,
era precisamente de humildad, de pobreza, de amor a Dios, de amor a los más necesitados. Y esto era lo mismo que desde su juventud vivió la hermana María Israel Bogotá Vaquero, la expresaba con su vida. Entonces, otras cosas de la hermana María Bogotá que nos hacen olfatear, saber que era una mujer del Espíritu Santo, y que tenía frutos de santidad, ya los repito, desde la sencillez, y que nos alientan a nosotros también a dejarnos arrastrar por el Espíritu, es esa vivencia de su sencillez. Era una mujer sumamente sencilla, transparente, humilde, que andaba en la verdad, su servicio a los más necesitados con generosidad, sin buscar otra cosa que la gloria de Dios, su entrega a la dinámica religiosa, a la vida religiosa que ella profesó, a la oración, a la vivencia de los votos de castidad, de pobreza, de obediencia, su alegría. La mayoría de las fotos que vemos de la sierva de Dios, María Bogotá, aparece con un rostro afable, sonriente, contenta de vivir esa realidad de ser amada por Dios y de vivir la realización de poder amar a Dios y amar a las personas por amor a Dios. Pero bueno, no todo era, y precisamente ahí también se ve que es del espíritu, porque no todo era color de rosas, pudiéramos decirlo así. Era también manifestar su espiritualidad en la mortificación, en soportar las penas con caridad, en el respeto hacia las personas, en bendecir, que es hablar bien de las personas. Muchas personas coinciden en que nunca se le escuchó un mal comentario de nadie a la hermana María Israel Bogotá, en hacer su apostolado con responsabilidad, con amor, con entrega. Ese hablar de Dios, llevar la buena noticia a través de la evangelización es muy propio del Espíritu. La prudencia para tener pendiente que Dios es el que tiene la última palabra en todo, la fe que manifestaba en Dios, ya lo decía, su vivencia de la devoción mariana, el rosario, las jaculatorias, el amor al escapulario, el amor a la Virgen. Era una mujer profundamente eucarística, de adoración, de comunión, de vivir los sacramentos, su vivencia de la consagración religiosa, de su trato respetuoso a las personas, con caridad, con servicio, incluso en los casos en los que era difícil porque recibió algún tipo de humillaciones en su vida. Esa transparencia y esa pureza, que es una cosa muy característica de la hermana María Bogotá y que ella defendió en el martirio, defendió cuando el anciano la mató por el interés de abusar de ella, y ella se mantuvo firme en su decisión de pertenecer solo a Dios. La pobreza, esa sencillez de vida. Cuentan que cuando ella murió, pues
y le revisaron su cuarto, lo que tenía era lo absolutamente imprescindible y todo ordenado. Esa obediencia, esa disponibilidad de hacer la voluntad de Dios expresada en sus superiores, expresada en la cotidianidad, expresada en ayudar en todo lo que pudiera. Su vivir en la presencia del Señor, en actitud orante, ese interés por la palabra, el estar siempre unida a la iglesia, la paciencia en los sufrimientos, en las incomprensiones, la fortaleza de ánimo, el mantenerse firme ante la adversidad por amor a Dios, su capacidad de perdón, su amor al prójimo, en especial a los más difíciles, en situaciones extremas. Todo eso habla del Espíritu Santo que está dentro y sale con frutos de bondad. Son algunas pinceladas de la espiritualidad de nuestra hermana María Bogotá. Estos son algunos testimonios sobre la fama de santidad de la sierva de Dios, hermana María Israel Bogotá Vaquero. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Era la limosnera del ancianato y lo hacía con mucho interés y grande amor al prójimo. Salía a pedir para alimentar a los ancianos, también para comprarles las medicinas. Los atendía con ternura. Ella era muy tratable, sonriente, amable. Ella no era tan bonita, pero su manera de ser transmitía alegría, bondad. Era baja de estatura, pero grande en la caridad para con el prójimo. Era una religiosa ejemplar, muy prudente. No hablaba mal de nadie, fiel a sus votos, de una pobreza extrema, obediente en todo. Vivió su castidad de tal modo que le costó la vida, y así con la pureza y la virginidad. Era constante en el trabajo y perseverante en la vida religiosa. Con la muerte da testimonio de su castidad, su pureza, su virginidad. Fue casta, pura en todo momento, por su transparencia. Demostró en su vida la fortaleza necesaria frente a cualquier adversidad que obtenía de la oración y de la fe en Dios. Sobresalía en la virtud de la humildad. Mostraba hasta el último momento de su vida la oración, de donde sacaba fortaleza. La sierva de Dios vivía el carisma de la congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria, que fue como el centro fuerte de su vida religiosa, el servicio a los más necesitados, el amor sobre todas las cosas a Dios. Lo vivió ella a plenitud con la dedicación total a los ancianos. Tenía gran caridad para con el prójimo. Se identificaba mucho con la humildad. Era un alma orante de relación con Dios, como es propio del carisma carmelita. Oraba a Dios y en los momentos difíciles le pedía su auxilio. Estas y otras testimonianzas las podemos encontrar en el proceso de canonización que se llevó a cabo en su fase diocesana en La Grita y en San Cristóbal a principios del año 2002 y que finalizó también a mediados del año 2002 con una solemne misa en la iglesia, la Basílica del Espíritu Santo de La Grita, presidida por Monseñor Mario Moronta. Como vemos, las virtudes de nuestra hermana María Israel Bogotá Vaquero son muy sencillas y muy profundas, pero indiscutiblemente su fama de santidad está asociada
a su martirio en defensa de su castidad. Y en ese sentido, pues este proceso de canonización de la hermana María Bogotá ya se encuentra en una fase en que los documentos están en Roma, en proceso de ser considerados por las autoridades competentes para dictaminar si verdaderamente fue un martirio en defensa de su castidad. Recuerdo también que en este sentido, para que un siervo de Dios sea elevado y luego venerable, ¿no? Sea elevado a los altares, si es por martirio, no necesita de un milagro. Entonces, nuestra sierva de Dios, si así Dios lo permite, pudiera pasar a ser beata sin necesidad de que se presente un milagro para la beatificación. Todo esto lo ponemos en las manos de Dios. Le damos gracias a Dios por testimonio de santidad en medio de nosotros en Venezuela y en especial en el Táchira. Le damos gracias a Dios por el don de la vida de la hermana María Bogotá, por su familia de donde bebió su fe, por la parroquia. Fue el lugar donde también se cultivó su fe, donde descubrió su vocación religiosa. Quisiéramos finalizar este momento de hablar de nuestra sierva de Dios, hermana María Bogotá, elevando a Dios la oración que se compuso para pedir por su elevación a los altares y encomendar en ella especialmente a todos los que de una u otra manera escucharán o escuchan este espacio, ya sea a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Cualquier milagro, cualquier favor recibido a través de la hermana María Israel Bogotá Vaquero, nos los pueden hacer llegar esta información a través de estos mismos medios en los que está siempre pendiente de la santidad y de los procesos de canonización de los siervos de Dios cuyos procesos se iniciaron en el Táchira. Oramos por sus intenciones, por la santidad en el Táchira, en Venezuela, en el mundo, diciendo: te suplicamos, Trinidad Santísima, nos concedas la glorificación de tu sierva, hermana María Israel Bogotá Vaquero, que entregó su vida al servicio de los más pobres y abandonados, hasta el último momento que tuvo que testimoniar su fe en la defensa de su castidad, y el favor que te pedimos por su intercesión, si es para mayor gloria tuya y salvación de nuestras almas. Amén. Ya llegadas a Venezuela, las monjas españolas, el 27 de marzo de 1957, se dirigen a una casa acondicionada por la sierva de Dios, la Madre Lucía. La hermana María Luisa está también allí. Ellas se ubican en la avenida Páez del Paraíso, Caracas. El 27 de abril de ese mismo año, el domingo de Resurrección, se hizo la bendición de este palomar. Se puso la clausura papal, quedando como titular del monasterio Nuestra Señora del Carmen y de San José. El 24 de noviembre de 1961 se trasladaron al convento definitivo, en la urbanización Los Chorros, en Caracas. Gracias al empeño y dedicación y sacrificios de la sierva de Dios, la Madre Lucía, y su fiel compañera, la hermana María Luisa de San Juan de la Cruz, no le faltó nada a las hermanas recién llegadas de España. La hermana Lucía, guiada por el Espíritu Santo, se siente llamada a hacer otra fundación. Después de haber vivido 8 años en Los Chorros, la Madre María de Jesús, priora de Los Chorros,
le informa que hay 5 monjas españolas deseosas de colaborar con un convento americano. La hermana Lucía logró que vinieran a Venezuela el 19 de julio de 1965. Se trasladan a la colonia Tovar, donde duran 8 meses. Y desde allí se trasladan a San Pedro de los Altos, estado Miranda, donde se hizo su erección canónica, el 10 de diciembre de 1966, quedando fundado su segundo conventico. En este mismo día tomó hábito la hermana Candelaria, que ayudó incondicionalmente a la hermana Lucía mientras estuvo en la fundación de los Chorros, siendo ella la primera novicia e hija de la sierva de Dios, llevando el nombre de Hermana María de Cristo, hoy priora del convento de Paramillo. Este convento de San Pedro de los Altos se trasladó a Trujillo años después. En 1972, entre las obras fundacionales, presta ella grandes servicios, hasta los mínimos detalles, a los futuros frailes carmelitas descalzos, como una verdadera madre. En 1977 funda en el estado Táchira San Cristóbal con 12 religiosas. Esta fundación fue solicitada por Monseñor Alejandro Fernández Feo. Se inaugura el convento el 27 de marzo de 1977. Su primera instalación fue en la avenida 19 de abril. El titular de este convento es Santa María del Monte Carmelo. La comunidad fue creciendo mientras la sierva de Dios buscaba un lugar definitivo y el 1 de septiembre de 1985 se ubicó en el sector Cueva del Oso, Paramillo. Crece el número de las religiosas y la sierva de Dios, Nuestra Madre Lucía, hace su cuarta fundación a petición del mismo obispo. En esta tierra bendecida del Táchira, el 2 de septiembre del año 1989, con 17 religiosas venidas del convento de Paramillo, viven por 10 meses en la Victoria Parte Alta y su traslado definitivo al kilómetro 5 vía Bramón fue el 22 de junio de 1990, Día del Sagrado Corazón de Jesús. Esta cuarta fundación se caracteriza porque se hizo para gloria y honra de Nuestra Madre Santísima y en reparación de las ofensas que contra ella se cometen. Se presentan peticiones para nuevas fundaciones, una para Coro y otra para La Guaira, el 19 de abril de 1995. Se realizó la fundación de La Guaira tomando el nombre de Santa María, Reina de los Ángeles. Esta fundación se trasladó por el deslave que ocurrió en el estado Vargas y encontraron ellas un terreno apropiado para la comunidad en Chirgua, estado Carabobo. Pasando el tiempo, esta fundación asumieron estar al frente también del convento de San Felipe, Nuestra Señora de Coromoto y San José, porque este no tenía personal. En el año 96, con motivo de las bodas de oro de la sierva de Dios, Nuestra Madre Lucía, ella le preguntó al Señor qué quería que él le pidiera. Quería darle un obsequio, y la respuesta no se hizo esperar. A los minutos recibe una llamada del convento de Amposta, Tarragona, España, pidiendo ayuda. Y más tarde, durante los años 96, 99 y 2000, se envió monjas a reforzar los conventos de España. En el año 99 le piden a la sierva de Dios, Nuestra Madre Lucía, una fundación en México, y ella en el 2000 hace su primer viaje para allá. Luego sale el primer grupo de monjas para la fundación el 24 de mayo del 2001. El titular de este convento es Santa María de Guadalupe. El decreto canónico fue el 6 de diciembre del 2003. Así damos por concluidas las obras fundacionales de la sierva de Dios, Nuestra Madre Lucía, del Niño Jesús y de la Santa Faz. Lo que alimentó la vida espiritual de la sierva de Dios, Nuestra Madre Lucía, fue su unión con Jesús en la Eucaristía. Dios era el centro de su alma, la unión con Dios, siempre pendiente de esto, recibiendo los sacramentos continuamente, confesión, comunión, orando desde lo íntimo de su alma. Su frecuencia de la oración era infatigable y muy oportuna. Bien se podría captar que su proceder no era simplemente ocasional o exterior, resultaba normal y por eso convincente y agradable. Un día nuestra madre dijo: la vida sin Dios es triste, bendito los que hemos podido conocer lo bueno que es Dios. Le imantaba la vida de los santos y gozaba leyendo sus historias, sus ejemplos. Era muy devota al Sagrado Corazón de Jesús. Se caracterizaba por un amor filial a la Virgen, tanto que resaltaba en las fiestas y solemnidades que a ella se dedicaba. Y todas sus hijas llevamos el nombre de María en honor a Nuestra Madre Santísima. A veces tenía frases inspiradas como esta:
Si a Dios a la hora de mi muerte me fuera a dar algo, no me daría por mis virtudes, porque sé que no las tengo. Por sufrir y serle fiel, me tendría que dar mucho y un cielo muy grande. Mi vida religiosa en el fondo de mi alma ha sido sola, externamente muy acompañada, pero siempre he sentido una nostalgia de estar solita para Dios. Yo quisiera que todas sintiéramos ese gozo, esa felicidad que se vive de ser de Dios, que comprendiéramos esa seguridad y confianza de que Dios no nos va a abandonar. Es como una fuerza inmensa de que Dios nos protege. Es una felicidad que supera todo. Todo cuanto hagamos que no sea directamente para Dios es tiempo perdido. En el centro de su alma vibraba un amor a la Santísima Trinidad. Se ensanchaba tanto su corazón que cuando hablaba de la inhabitación de la Santísima Trinidad dentro de uno, se resplandecía su rostro. En la vida espiritual de la sierva de Dios tenemos estos testimonios. Ella, como ofrenda agradable al Padre, trataba de imitar al máximo la vida de Jesús, conformando siempre su voluntad a la del Padre. No son solo testimonios de nosotras sus hijas, sino de también otras personas. Entre ellos está el de una hermana misionera, que decía, ella era una persona abandonada en las manos de Dios, que solo deseaba hacer lo que el Señor le hiciera comprender que era su voluntad. Las palabras que me decía resonaban con fuerza y claridad, por eso mismo, porque procedían de una mente y de un corazón que trataban de unirse a Jesús. Hablar con ella me llenaba de fuerzas y ardientes anhelos de entregar mi vida al Señor en atención a los demás. Nunca a sus hijas la escuchamos criticar o murmurar de alguien, defendiendo y guardando las espaldas de todos. No guardaba resentimiento hacia los que le hacían daño. Un día fue demandada injustamente por un ex empleado del monasterio, pero al tiempo ella le envió comidita con mucha caridad y amor. Él estaba necesitado y cuando lo vio lloró de pena y agradecimiento. Siempre vivió en humildad, no aparentaba y quería vivir oculta. No le gustaba ser exaltada y que hablaran de que ella era la restauradora del Carmelo, ni hablar de los sufrimientos que podría tener. Ella siempre decía, Dios lo sabe todo. Del cielo lo que más le gustaba era la verdad. Siempre buscaba la felicidad de todas, que todas estuviéramos centradas en Dios. Y siempre buscó la unidad de los Carmelos. Nuestra Madre Lucía se entregó del todo a Dios, a la orden y a la Iglesia, y nos dejó este legado. Yo no siento morir porque estoy plenamente llena de mi Carmelo. Estoy plenamente llena de amor hacia ti y del deseo de que nuestro Carmelo sea uno, sin nada de separaciones, de constituciones, ni nada sino para ayudarnos, para hacer una sola cosa como siempre lo pretendí. Es de desearlo que todo el Carmelo sea un solo todo, monjas con frailes y frailes con monjas, que todos se unan en un solo todo para repartir, que en todas las almas y en todos los corazones puedan unirse a nosotros y que lo deseen. En esta oración se transparenta el interior de la sierva de Dios. Ella, igual que Jesús, le dio todo al Padre y al final de sus días dijo, todo se ha consumado. Así nos deja esta oración. Oh mi Dios, oh mi bien, oh mi todo, oh mi Trinidad adorable, donde quisiera desaparecer a cada instante toda yo. Oh flor de las flores, oh amor de mis amores, donde mi alma se extasía con tu ternura. Oh lirio de los valles, con blancura inmaculada que roba mi corazón y me hace caminar tras de ti. Oh mi Dios, quisiera poder establecer mi morada dentro de tu propio ser. Anhelo que tu vida sea mi vida, que ella sea como una extensión de la tuya. Quisiera vivir siempre oculta, como una ermitaña escondida, solo presente a tu mirada divina. No quisiera dejarme deslumbrar jamás por las cosas que perecen y se acaban, que en mi mundo solo estés presente tú. Quisiera poder repetir, antes de irme a verte cara a cara, el deseo que he llevado dentro de mí durante toda mi vida. Todo se ha consumado, todo cuanto me has pedido te lo he dado. Amén, mi Dios, y hasta pronto. La sierva de Dios, nuestra Madre Lucía, siendo una mujer común y corriente, supo lo que significa estar llamados a la santidad, que es la vocación a la que, tanto tú como yo, en cualquier estado de vida estamos llamados a ser santos. La diócesis de San Cristóbal
la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentaron el webinar En Camino a la Santidad. La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentan webinar En Camino a la Santidad. Camina en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. María Israel Bogotá Vaquero, la santidad de la entrega al martirio. Aspectos biográficos de la sierva de Dios, hermana María Israel Bogotá Vaquero. Nace en Arbeláez, departamento de Cundinamarca, Colombia, el 30 de marzo de 1943. En el seno de una familia católica, humilde, campesina. Su padre, el señor Ernesto Bogotá, era agricultor y su madre, María Encarnación Vaquero, era de los oficios del hogar. Eran parroquianos, casados, muy religiosos. Tuvieron 10 hijos. María Bogotá fue la mayor de todos. 2 murieron a temprana edad y otros 7 hermanos, todos hombres. Recibió la hermana María Bogotá el bautizo en la parroquia Inmaculada Concepción de Arbeláez el 6 de mayo de 1943. La confirmación la recibió el 1 de marzo en la misma parroquia Inmaculada Concepción en el año 1946. La primera comunión la recibió a los 10 años también en la parroquia Inmaculada Concepción y a partir de ese momento es una persona de confesión y comunión frecuente. Ingresa a la Asociación de Hijas de María, que eran aproximadamente unas 150 jóvenes que recibían instrucción sobre los sacramentos, la vida cristiana, en especial vivir las virtudes de la Santísima Virgen. La hermana María Bogotá recibe una gran influencia de la fe de sus padres y de su familia, y también de su párroco, el padre García, que daba catequesis y hacía evangelización presencial y radial. Era una familia con muchos valores cristianos. La hermana María Bogotá fue muy cercana con su mamá, era la única hija. Su madre le transmitió su fe, su confianza plena y absoluta en Dios. De sus padres recibió formación cristiana, devoción a la Virgen, rezaban el Santo Rosario todos los días, participación en los sacramentos. María Israel era de baja estatura, lo fue aún siendo ya joven y adulta. Tenía un carácter dócil, servicial, disponible, colaboraba en los oficios del hogar, atendiendo a sus hermanos menores. Estudió hasta el 5º grado de primaria con el apoyo de su mamá, porque su papá consideraba que no eran tan importantes los estudios. Era muy dedicada a las labores manuales y a los oficios. En la vida parroquial, ya de adolescente y de joven, la hermana María Bogotá era muy colaboradora,
en el apostolado, en la promoción humana, en la evangelización, y esto lo desarrolló mucho más luego en su vida religiosa. Era muy noble también, se caracterizaba también por su dulzura, su responsabilidad, su ser respetuosa, humilde, sencilla, cariñosa, comprensiva, muy cercana con su familia y en especial con sus hermanos menores, a quienes ayudó en su crianza. Colaboraba en el cultivo de la tierra y en cuidar los animales. A los 18 años manifestó su inquietud vocacional dentro de la Asociación de Hijas de María. Se lo comunicó luego al padre García, que aprobó su deseo, le pareció bien, y a su papá también le pareció muy bueno que María Israel se dedicara a la vida religiosa. Se acercó a las hermanas carmelitas de Madre Candelaria, que en ese momento tenían una presencia en Arbeláez, en el Colegio Inmaculada Concepción, y le manifestó su inquietud a la superiora general, que en ese momento era la Madre Rosa de la Eucaristía, y la Madre Rosa entonces inició ese proceso de recibirla, acogerla en la congregación. A los 18 años ingresó como aspirante en el colegio de las hermanas carmelitas en Arbeláez, María Inmaculada. Siguió sus estudios de primaria bajo la guía e instrucción de las hermanas. La sierva de Dios estuvo 2 años en el Colegio María Inmaculada. Estudió, se adaptó a la vida religiosa y luego viajó a Caracas para ingresar en la congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria. Ingresa formalmente a los 20 años, se va formando en la vida consagrada. Al postulantado ingresa el 17 de septiembre de 1965, al noviciado el 5 de agosto de 1966, hace su profesión temporal el 6 de agosto de 1968 y su profesión perpetua el 6 de agosto de 1973. Vivió en varias comunidades de la congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria y muere en La Grita, estado Táchira, en el ancianato Casa Hogar San José, el 22 de septiembre de 1991. Fue vilmente asesinada al ser objeto de una agresión sexual por parte de un adulto mayor que vivía en la Casa Hogar Ancianato San José. Luchó valientemente contra el sujeto que la asesinó para defender su pureza, virginidad y castidad. Muere ese 22 de septiembre de 1991 y el 29 de enero del año 2002 se le abre el proceso para la beatificación por martirio en la diócesis de San Cristóbal, estado Táchira. Para hablar de la obra de la sierva de Dios, hermana María Israel Bogotá Vaquero, quisiera recordar la cita bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 28 al 29, que dice lo siguiente: Después de la multiplicación de los panes, la gente preguntó a Jesús: ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y es que para las personas consagradas, su vida de entrega, de creer, de confiar, de amar,
de servir a Dios y al prójimo por amor a Dios, son la gran obra, son la obra que construye el reino de Dios. La caridad vivida con generosidad, que como dice el apóstol San Pablo, no pasará, es ese granito de arena, es ese bloquecito que poco a poco va construyendo la obra de Dios. La sierva de Dios, hermana María Bogotá, realizó su obra desde los lugares donde vivió, entregando su vida a amar a Dios y amar al prójimo, como hermana carmelita de Madre Candelaria. Y lo hizo en primer lugar con su testimonio de consagrada, que es también un testimonio precisamente que construye ese amor a Dios y el amor al prójimo, primero en la comunidad como hermanas dentro de la fraternidad de la comunidad, y luego también que se manifiesta en las obras, en el servicio en las obras. Entonces la hermana María Israel en nuestra congregación vivió en varias comunidades, en Caracas, en Altagracia Orituco, que es donde nace nuestra congregación, en Guanare, en Cumaná, en Mérida, en La Grita, generalmente en obras también asociadas al cuidado aparte de las hermanas, de niños, en caso hogar de niñas y en caso hogar de ancianos, como lo fue en el caso de Mérida y en el caso de La Grita, donde la hermana muere un 22 de septiembre de 1991. Ella, pues, desde lo cotidiano construía el reino, ¿no? Hacía su obra en la cocina, limpiando en la casa, haciendo la recolección de la comida necesaria para los abuelitos y las abuelitas, los niños. También se dedicaba mucho a la evangelización, a la catequesis, y quizás, como decía San Francisco de Asís también, ¿no?, con su sola presencia evangelizaba cuando salía a las calles a hacer la recolección. Y todo lo que está asociado con este hacer la obra, ¿no? Porque siempre que hacemos la obra de Dios, la hacemos desde la fe y confiando en Él, en su divina providencia. Por eso es muy interesante y muy hermoso, muy alentador el testimonio que nos da la hermana María Israel Bogotá Vaquero de que Dios cuenta con nosotros desde nuestra sencillez, porque la hermana no recibió grandes instrucciones. Era precisamente de cuna, era de una familia muy humilde, muy sencilla, de campesinos, pero siempre estuvo abierta a colaborar en la obra redentora de Dios desde la misión que Él mismo le dio. Y la misión era muy sencilla, era en lo cotidiano. Creo que el mismo testimonio de nuestra hermana María Israel es algo que nos anima a también abrirnos a esa posibilidad de integrarnos en la obra de Dios, que es en principio creer en Él, amarle a Él y luego ser expresión también de ese amor a las demás personas.
Le pedimos a ella y a tantos santos nuestros, en especial los que recordamos en este momento, en estos días que vivieron en el Táchira, que nos ayuden a hacer la obra de Dios, creer en Dios, amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. La espiritualidad de una persona se manifiesta en la vida. Es como el Espíritu Santo va manifestándose dentro de la vida de la persona. Dice la palabra que por los frutos se conocen a las personas, y los frutos del Espíritu que se manifiestan en las personas nos hablan de que hay una vida espiritual dentro de ellas. En el caso de la hermana María Israel Bogotá Vaquero, su espiritualidad, como ella misma lo dice y lo dice en su familia, era muy mariana. Se podría decir de María Bogotá aquella palabra bienaventurada, ¿no? Dichosa, porque escuchó la palabra de Dios y la practicaba. Era una mujer de mucha escucha de la palabra y que buscaba siempre ponerla por obra. Y en ese sentido, la hermana María Israel Bogotá Vaquero encontró mucho eco en la espiritualidad de nuestra congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria, porque el espíritu de la Madre Candelaria, la espiritualidad de la Madre Candelaria, era precisamente de humildad, de pobreza, de amor a Dios, de amor a los más necesitados. Y esto era lo mismo que desde su juventud vivió la hermana María Israel Bogotá Vaquero, la expresaba con su vida. Entonces, otras cosas de la hermana María Bogotá que nos hacen olfatear, saber que era una mujer del Espíritu Santo, y que tenía frutos de santidad, ya los repito, desde la sencillez, y que nos alientan a nosotros también a dejarnos arrastrar por el Espíritu, es esa vivencia de su sencillez. Era una mujer sumamente sencilla, transparente, humilde, que andaba en la verdad, su servicio a los más necesitados con generosidad, sin buscar otra cosa que la gloria de Dios, su entrega a la dinámica religiosa, a la vida religiosa que ella profesó, a la oración, a la vivencia de los votos de castidad, de pobreza, de obediencia, su alegría. La mayoría de las fotos que vemos de la sierva de Dios, María Bogotá, aparece con un rostro afable, sonriente, contenta de vivir esa realidad de ser amada por Dios y de vivir la realización de poder amar a Dios y amar a las personas por amor a Dios. Pero bueno, no todo era, y precisamente ahí también se ve que es del espíritu, porque no todo era color de rosas, pudiéramos decirlo así. Era también manifestar su espiritualidad en la mortificación, en soportar las penas con caridad, en el respeto hacia las personas, en bendecir, que es hablar bien de las personas. Muchas personas coinciden en que nunca se le escuchó un mal comentario de nadie a la hermana María Israel Bogotá, en hacer su apostolado con responsabilidad, con amor, con entrega.
ese hablar de Dios, llevar la buena noticia a través de la evangelización es muy propio del Espíritu. La prudencia para tener pendiente que Dios es el que tiene la última palabra en todo, la fe que manifestaba en Dios, ya lo decía, su vivencia de la devoción mariana, el rosario, las jaculatorias, el amor al escapulario, el amor a la Virgen. Era una mujer profundamente eucarística, de adoración, de comunión, de vivir los sacramentos, su vivencia de la consagración religiosa, de su trato respetuoso a las personas, con caridad, con servicio, incluso en los casos en los que era difícil porque recibió algún tipo de humillaciones en su vida. Esa transparencia y esa pureza, que es una cosa muy característica de la hermana María Bogotá y que ella defendió en el martirio, defendió cuando el anciano la mató por el interés de abusar de ella, y ella se mantuvo firme en su decisión de pertenecer solo a Dios. La pobreza, esa sencillez de vida. Cuentan que cuando ella murió, pues y le revisaron su cuarto, lo que tenía era lo absolutamente imprescindible y todo ordenado. Esa obediencia, esa disponibilidad de hacer la voluntad de Dios expresada en sus superiores, expresada en la cotidianidad, expresada en ayudar en todo lo que pudiera. Su vivir en la presencia del Señor en actitud orante, ese interés por la palabra, el estar siempre unida a la iglesia, la paciencia en los sufrimientos, en las incomprensiones, la fortaleza de ánimo, el mantenerse firme ante la adversidad por amor a Dios, su capacidad de perdón, su amor al prójimo, en especial a los más difíciles, en situaciones extremas. Todo eso habla del Espíritu Santo que está dentro y sale con frutos de bondad. Son algunas pinceladas de la espiritualidad de nuestra hermana María Bogotá. Estos son algunos testimonios sobre la fama de santidad de la sierva de Dios, hermana María Israel Bogotá Vaquero. Amaba a Dios sobre todas las cosas. Era la limosnera del ancianato y lo hacía con mucho interés y grande amor al prójimo. Salía a pedir para alimentar a los ancianos, también para comprarles las medicinas. Los atendía con ternura. Ella era muy tratable, sonriente, amable. Ella no era tan bonita, pero su manera de ser transmitía alegría, bondad. Era baja de estatura, pero grande en la caridad para con el prójimo. Era una religiosa ejemplar, muy prudente. No hablaba mal de nadie, fiel a sus votos, de una pobreza extrema, obediente en todo. Vivió su castidad de tal modo que le costó la vida, y así con la pureza y la virginidad. Era constante en el trabajo y perseverante en la vida religiosa. Con la muerte da testimonio de su castidad, su pureza, su virginidad. Fue casta, pura en todo momento, por su transparencia. Demostró en su vida la fortaleza necesaria frente a cualquier adversidad que obtenía de la oración y de la fe en Dios.
Sobresalía en la virtud de la humildad. Mostraba hasta el último momento de su vida la oración, de donde sacaba fortaleza. La sierva de Dios vivía el carisma de la congregación de hermanas carmelitas de Madre Candelaria, que fue como el centro fuerte de su vida religiosa, el servicio a los más necesitados, el amor sobre todas las cosas a Dios. Lo vivió ella a plenitud con la dedicación total a los ancianos. Tenía gran caridad para con el prójimo. Se identificaba mucho con la humildad. Era un alma orante de relación con Dios, como es propio del carisma carmelita. Oraba a Dios y en los momentos difíciles le pedía su auxilio. Estas y otras testimonianzas las podemos encontrar en el proceso de canonización que se llevó a cabo en su fase diocesana en La Grita y en San Cristóbal a principios del año 2002 y que finalizó también a mediados del año 2002 con una solemne misa en la iglesia, la Basílica del Espíritu Santo de La Grita, presidida por Monseñor Mario Moronta. Como vemos, las virtudes de nuestra hermana María Israel Bogotá Vaquero son muy sencillas y muy profundas, pero indiscutiblemente su fama de santidad está asociada a su martirio en defensa de su castidad. Y en ese sentido, pues este proceso de canonización de la hermana María Bogotá ya se encuentra en una fase en que los documentos están en Roma, en proceso de ser considerados por las autoridades competentes para dictaminar si verdaderamente fue un martirio en defensa de su castidad. Recuerdo también que en este sentido, para que un siervo de Dios sea elevado y luego venerable, ¿no? Sea elevado a los altares, si es por martirio, no necesita de un milagro. Entonces, nuestra sierva de Dios, si así Dios lo permite, pudiera pasar a ser beata sin necesidad de que se presente un milagro para la beatificación. Todo esto lo ponemos en las manos de Dios. Le damos gracias a Dios por testimonio de santidad en medio de nosotros en Venezuela y en especial en el Táchira. Le damos gracias a Dios por el don de la vida de la hermana María Bogotá, por su familia de donde bebió su fe, por la parroquia. Fue el lugar donde también se cultivó su fe, donde descubrió su vocación religiosa. Quisiéramos finalizar este momento de hablar de nuestra sierva de Dios, hermana María Bogotá, elevando a Dios la oración que se compuso para pedir por su elevación a los altares y encomendar en ella especialmente a todos los que de una u otra manera escucharán o escuchan este espacio, ya sea a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Cualquier milagro, cualquier favor recibido a través de la hermana María Israel Bogotá Vaquero, nos los pueden hacer llegar esta información a través de estos mismos medios en los que está
siempre pendiente de la santidad y de los procesos de canonización de los siervos de Dios cuyos procesos se iniciaron en el Táchira. Oramos por sus intenciones, por la santidad en el Táchira, en Venezuela, en el mundo, diciendo: te suplicamos, Trinidad Santísima, nos concedas la glorificación de tu sierva, hermana María Israel Bogotá Vaquero, que entregó su vida al servicio de los más pobres y abandonados, hasta el último momento que tuvo que testimoniar su fe en la defensa de su castidad, y el favor que te pedimos por su intercesión. Si es para mayor gloria tuya y salvación de nuestras almas. Amén. La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentaron el webinar En Camino a la Santidad. La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentan webinar En Camino a la Santidad. Camina en mi presencia y sé perfecto. Génesis 17:1. Saludo cordial a todos los que nos siguen a través de los diversos medios de comunicación, Radio Natividad, canales de YouTube de la Diócesis de San Cristóbal, el canal de YouTube de la Universidad Católica, también al gran trabajo que realiza el Diario Católico en los medios de comunicación de nuestra Diócesis de San Cristóbal. Esta parte que vamos ahora a tratar en este webinar que se está tratando sobre el camino a la santidad, que consiste precisamente en explicar lo que son las causas de beatificación y las causas de canonización. En la Diócesis de San Cristóbal me voy a centrar solo en lo que es la parte jurídica o algunos aspectos jurídicos, porque no trataría todo lo que son los elementos jurídicos en una causa de canonización. ¿Por qué? Porque el tema es bastante amplio, pero aquí en este espacio lo que sí quiero dejar son algunas ideas sobre los aspectos más relevantes o los aspectos jurídicos que entran en juego en lo que es un proceso de beatificación. Ahora bien, el tema las ideas que yo les quiero transmitir a través de este espacio, yo las estoy tomando primero, pues el libro de referencia es el manual de las causas de los santos, es el manual de la Congregación para las Causas de los Santos, y esta edición en español que fue publicada por la Biblioteca de Autores Cristianos. Es una traducción del manual que sacó Studium de la Congregación de la Causa de los Santos. El título original es Le Cause dei Santi Sussidio per lo Studium, de la cuarta edición de enero del 2018. Y nosotros aquí tenemos en esta edición española que fue impresa en Madrid el año pasado, en el año 2020, por la Biblioteca de Autores Cristianos. Es este manual que es bastante amplio, pero que las ideas que voy a decir, pues algunas las he tomado de este libro,
que es Subsidia Teológica a las Causas de los Santos, Manual de la Congregación para las Causas de los Santos. Y otro fundamento bibliográfico en el cual yo doy algunas ideas también son de un artículo que es escrito por el profesor José Luis Gutiérrez, que ya es un profesor emérito en la Universidad de la Santa Cruz y tuvo mucho que ver en el trabajo de la causa de canonización. Fue relator también en la Congregación para la Causa de los Santos y tuvo participó como postulador en varias causas, y él tiene también bastante material, pero sobre todo quiero dedicarme en unas ideas que él da sobre el tema de las causas de beatificación y de canonización. Ahora bien, primero quisiera entrar en la materia explicando qué es precisamente un proceso de beatificación o canonización. Primero, pues las causas de beatificación o canonización no nacen simplemente con la aplicación de ciertas normas procesales a seguir, sino que nacen de una realidad objetiva que tiene la declaración de un fiel católico que ha vivido heroicamente las virtudes en su vida y que, siguiendo fielmente a Cristo, gozando ahora de la felicidad eterna, es presentado al pueblo de Dios como testimonio de santidad. Por ello, la naturaleza jurídica de las causas de beatificación o canonización son de carácter declarativo, es decir, la autoridad eclesiástica, más aún precisamente el romano pontífice, declara un fiel católico beato o santo, y lo hace luego de desarrollarse un procedimiento jurídico en el que han entrado en relación ciertos derechos y deberes. Es más, desde lo que es justo se puede decir que el hecho de declarar beato o santo un fiel católico es un bien para toda la Iglesia peregrinante, que, viendo los ejemplos de los santos, sigue en su peregrinar terrenal hacia la vida eterna. Por ello tenemos que la finalidad del procedimiento jurídico, tenemos una terminología. Esta terminología usada desde el punto de vista jurídico es la que se usa, ejemplo, en el derecho procesal. Se usan términos como tribunal, actor, notario, libelo, introducción de la causa, fase instructoria, pero tiene su especificidad en términos que van relacionados. Por ejemplo, se omite la noción de juez, pero se da la noción de delegado episcopal, con todas estas atribuciones propias de un juez. Por ello, se crea un tribunal para la fase diocesana, en la que el obispo diocesano nombra un delegado episcopal, al menos que el obispo quiera instruir la causa él mismo como obispo competente y juez originario de la diócesis. El hecho que se use un proceso en el que se han de seguir todos los principios procesales responde a la finalidad que el proceso busca, y es llegar a la verdad objetiva de los hechos. Por eso, el proceso de beatificación y canonización en sus diversas fases, sea la diocesana o la romana, busca la verdad sobre la vida del siervo de Dios, la verdad sobre las virtudes y cualidades, la verdad sobre la fama de santidad, la verdad sobre los favores y las gracias recibidas por la intercesión del siervo de Dios. Ahora veamos los elementos que se encuentran en lo que es las causas de beatificación o de canonización. Primero tenemos que viene lo que es la veneración de los santos, pero la canonización no estuvo solo en el momento de la jerarquía de la Iglesia, sino que es una acción con varias intensidades que se van a lo largo de la historia encuadrando poco a poco y constituyen varias voces armónicamente que integran un coro. De modo que
El declarar santo, declarar beato a un fiel, ciertamente que ha vivido en santidad toda su vida, que ha partido a la eternidad, hay varias voces que tienen que entrar en esa sinfonía, en ese coro. Primera, la voz Populo Dei, es la voz del pueblo de Dios que considera digno de veneración un fiel que ha vivido santamente o muerto por dar testimonio de la fe. Esa es la voz del pueblo de Dios, es lo que nosotros conocemos así de fama de santidad. Un fiel que viene a ser venerado, respetado, admirado por la comunidad de fieles, por la comunidad eclesial, porque dio testimonio de la fe. De modo que esa primera parte integrante de este coro es la voz del pueblo de Dios. Luego tenemos la voz de Dios, la voz Dei. ¿En qué tiene que ver la voz de Dios en este? Primero, porque Dios es el que santifica, nos santifica a nosotros, santifica con la gracia del Espíritu Santo, pero en modo particular, cuando se declara beato o se canoniza un beato, se declara santo, interviene la voz de Dios de modo particular en el milagro, obrando los milagros por intercesión de un siervo, manifestando que el fiel merece ser honorado como santo por toda la comunidad cristiana, incluso de ser propuesto como modelo e invocado como intercesión. Por eso nosotros veíamos ahora, recientemente tuvimos la experiencia de la beatificación de José Gregorio Hernández. Una vez que hubo el milagro, se comprobó este milagro, pues se da otro paso sucesivo. ¿Por qué? Porque se pudo constatar esa intervención de Dios que obró a través de un milagro concreto que es atribuido por la intercesión del siervo de Dios. De modo que ya tenemos nosotros una primera parte del coro, la voz del pueblo. Ahora seguimos con la voz de Dios, pero al final tenemos otra voz que da este sentido de coro a lo que son todas las nociones previas para una causa de canonización, y es precisamente la voz de la Sagrada Jerarquía, que antes de dar el propio consentimiento, el propio censo a la voz del pueblo de Dios, porque también la jerarquía es pueblo de Dios, primero, antes de iniciar la causa, se encarga de examinar las pruebas de santidad, de martirio y de los atribuciones de milagros. De modo que estas son las tres voces que intervienen en un proceso de beatificación o canonización. La voz del pueblo, que considera que un fiel que ha partido de la eternidad, que ha muerto en vida, ha dado testimonio de la fe. La voz de Dios, que nos da un milagro por la intercesión de este fiel que merita ser honorado como santo por toda la comunidad. Y luego la voz de la Sagrada Jerarquía, que examina, estudia y ve la posibilidad y la importancia que tendría esta causa para ser declarado beato o santo un fiel. Ahora bien, la causa de beatificación se llevan por dos fases. La una sería la fase diocesana y la otra la fase romana. La fase diocesana, pues, son algunos elementos de derechos, de deberes, aspectos jurídicos
que se tienen que hacer a nivel local, a nivel donde vivió, donde murió, donde vivió en todos los aspectos el santo, ¿no? Y entonces donde muere, pues el obispo inicia esta causa por cuando viene a ser pedida por una parte que se va a llamar actor. Entonces se inicia esta causa a nivel diocesano con algunos requisitos propios, y ya una vez que se concluye a nivel diocesana, que implica bastante trabajo para recoger los diversos testimonios, pruebas de la vida, de la fama de santidad de este siervo de Dios, se envían a la congregación para la causa de los santos, que entraría en este espacio lo que sería la fase romana. Pero para hablarles de estos aspectos de la fase diocesana y de la fase romana, quiero darles algunas indicaciones para lo que son las normas que se han de seguir para un proceso de beatificación y canonización. Las normas actuales ciertamente son las legislaciones que vienen después del año 1983, que es cuando se promulga el Código de Derecho Canónico. Entonces, el 25 de enero de 1983 se declaró, el Papa Juan Pablo II promulgó el Código de Derecho Canónico, y esta promulgación abrogó de una parte toda la legislación precedente sobre las causas de los santos, especialmente las contenidas en el Código de Derecho Canónico de 1917, pero este código solamente va a dedicar un canon a lo que son, a la redacción que tiene que haber sobre los procesos de beatificación y canonización. Ese canon es precisamente el 1401, que especifica que para las causas de beatificación y las causas de canonización se han de seguir una ley peculiar aprobada por el Sumo Pontífice. De modo que la misma fecha en la que el Sumo Pontífice, en este caso Juan Pablo II, promulgó la Constitución Apostólica, cuando se promulgó el Código de Derecho Canónico, el mismo Papa, con la misma fecha en la que se promulgó el Código de Derecho Canónico, se promulgó esta ley específica que se ha de seguir para las causas de canonización, que se llama la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister, que contiene toda la legislación vigente en las causas de los santos. Esto y luego en esta Constitución Apostólica se pide que haya una norma específica para lo que son los procesos a seguir para estas causas de beatificación. Entonces, después de la promulgación de la Divinus Perfectionis Magister, el dicasterio publica por autoridad, por petición del Romano Pontífice, las normas que se han de seguir para la instrucción de las causas de los santos. Norme servante inquisitionibus ab episcopis facendis in causa sanctuorum, se llama así la norma. De modo que tales normas establecen el procedimiento a seguir en la instrucción de la investigación diocesana sobre las virtudes heroicas o sobre el martirio del siervo de Dios, así como también sobre el milagro atribuido a su intercesión. Luego de estas normas
Tenemos después de esta constitución, Divinos Perfecciones Magister de las normas Cervantes, pues algunos decretos también que salieron después. Otras, como un ejemplo, son otra norma muy importante a seguir es la Pastor Bonus, que es la Constitución Apostólica, donde aparecen las competencias de los diversos dicasterios de la Curia Romana, especialmente los artículos 71 y 74, donde aparecen los fines de las competencias de la congregación, que respectivamente son los fines de la congregación para la causa de los santos, que se encarga de estudiar todo lo que lleva a la canonización de los siervos de Dios, asistir a los obispos en las instrucciones de las causas y estudiar todo lo enviado por ellos a la congregación para el juicio del sumo pontífice, y examinar la concesión del título de doctor de la Iglesia a los santos y todo lo referente a la autenticidad y a la preservación de las reliquias. De modo que nos encontramos pues con estas normas. Pero antes también se habían dado en el 1983 otras normas, que eran las normas sobre la administración de los bienes de las causas. Es decir, se establecía que se le encomienda también al postulador la tarea de administrar las limosnas que se hagan para la causa según las normas dadas por la congregación. Y por esto la congregación, el dicasterio, publicó las normas sobre la administración de los bienes de las causas y fueron aprobadas por Juan Pablo II en la audiencia concedida al secretario de Estado mediante carta el 20 de agosto de 1983, comunicadas al dicasterio. Recientemente tenemos otras normativas muy específicas, especialmente el Papa Benedicto XVI, en su pontificado que va desde el 2005 al 2013, se daban nuevos procedimientos en los ritos de la beatificación, y que ordena su publicación el 29 de septiembre del 2005. En este caso, desde este punto de vista jurídico, se trata simplemente de un retorno a la praxis tradicional. ¿Qué es lo que hace con estos nuevos procedimientos en los ritos de beatificación? Y es que la beatificación, que sigue siendo un acto pontificio, será celebrada por un representante del Santo Padre, que por lo general será el prefecto de la congregación para las causas de los santos. Por un lado, el sumo pontífice se reserva así el derecho de declarar la beatificación de un venerable siervo de Dios. Por otro, la beatificación se celebra sin su participación en el rito litúrgico, dejando esa celebración al prefecto del dicasterio o a un delegado por el romano pontífice. Es decir, con esto el Papa Benedicto XVI lo que está dando es que las beatificaciones puedan darse a nivel local, y en este caso lo podría hacer el prefecto de la congregación, pero sí que reserva para él las canonizaciones. Por lo tanto, nosotros vemos que recientemente, en este caso, en la beatificación de José Gregorio Hernández, quien iba a venir a la beatificación era el prefecto de la congregación, pero al final el Papa delegó a quien era el nuncio apostólico aquí en Venezuela. No es que haya venido el Papa a beatificar a José Gregorio Hernández, sino lo hizo un delegado nombrado por él. Pero para el momento de la canonización sí es un acto del romano pontífice, y en este caso lo hace personalmente él. Una norma que es muy importante y que, si nosotros queremos estudiar y ver los diversos elementos jurídicos que entran
en un proceso de beatificación y que quisiéramos nosotros ver un poco cómo se lleva, porque es una norma que es una instrucción, se llama la Sanctorum Mater. Esta norma se puede conseguir por internet, especialmente, bueno, toda esta normativa se consigue en la página del Vaticano, vatican.va. Pero esta norma, esta instrucción es una instrucción que fue publicada, fue aprobada, una instrucción Sanctorum Mater, se llama así, Sanctorum Mater, fue aprobada por Benedicto XVI el 22 de febrero de 2007 y publicada el 17 de mayo siguiente. De modo que después de 25 años de promulgación de la legislación de 1983, la Sanctorum Mater fue emanada por el dicasterio a la luz de la experiencia, es decir, ya tenían 24 años en este trabajo, en lo que son la práctica de las causas de beatificación y de canonización, y entonces el dicasterio lo que hace es que a la luz de la experiencia, para favorecer una colaboración más estrecha y eficaz entre la Santa Sede y los obispos, se da esta instrucción. De modo que esta instrucción, por tanto, no es una nueva ley y ni siquiera una corrección de la ley, sino que fue emanada como una contribución autorizada para aclarar las disposiciones que las leyes vigentes en las causas de los santos y facilitar su aplicación e indicar los modos de su ejecución. Este es un documento, es una instrucción y como tal las disposiciones contenidas en ella no derogan la peculiar ley pontificia en las causas de los santos. Esto sí que es una instrucción que yo les recomendaría que si ustedes desean tener un conocimiento mucho más amplio sobre las causas de beatificación o las causas de canonización, se podrían dar un recorrido sobre esta norma. Por ejemplo, está dividida en 5 partes. Y en estas 5 partes, pues prácticamente esta norma, esta instrucción Sanctorum Mater nos explica todo lo que es un proceso de beatificación o canonización, ¿no? La primera parte nos indica las causas de beatificación y canonización, sus elementos preliminares, que es la fama de santidad, el martirio, la gracia y favores, quién es el autor de una causa, quién puede iniciar una causa, qué significa o quién es el postulador de la causa, el obispo competente. Luego hay una segunda parte que nos habla de la fase preliminar de la causa, cómo se inicia la presentación del libelo, las causas recientes, las causas antiguas, cómo seguirlas, todo lo que es el proceso a seguir. Luego hay una tercera parte que es la instrucción de la causa, quienes intervienen en esta causa, el promotor de justicia, el delegado episcopal, el notario, los peritos médicos, las diversas sesiones que se deben hacer en este proceso. Luego las pruebas documentales, que es otra parte, cómo recoger la parte de la creación de los testimonios, las pruebas documentales, la relación de los peritos. Y hay una quinta parte que son las pruebas testificales, ¿no? Los interrogatorios, cómo se hacen los interrogatorios a las partes para que no se pierdan las pruebas. Es una norma, es una instrucción que es bastante amplia, nos explica con muchos detalles todos los elementos que se llevan en este proceso de beatificación y canonización. Y una sexta parte que es la clausura del procedimiento instructivo, la declaración de no culto, la publicación de las actas, la traducción de las actas, todo lo referente a lo que es la tramitación de la causa y luego el envío de esta fase, de todo lo que se ha hecho en esta fase diocesana a la fase romana.
De modo que en esto vemos nosotros ya lo que son las normativas a seguir en un proceso de beatificación y en un proceso de canonización que sigue un proceso natural jurídica para buscar la verdad sobre la vida de los santos. De modo que hicimos ya un percurso de lo que es la naturaleza de las causas de beatificación, que consiste en buscar la verdad sobre el siervo de Dios, sobre su vida, sobre su testimonio de fe, y las normativas que siguen actualmente en la Iglesia para lo que es la beatificación y la canonización, en especialmente este documento que es la instrucción Sanctorum Mater, que yo sí les recomiendo que la puedan ver en internet, la pueden descargar desde el vatican.va y seguirla porque hay varias indicaciones concretas. En fin, en este tema de los elementos jurídicos y una causa de beatificación se podría hablar muchísimo sobre el momento de iniciar la causa, cómo iniciarla, qué es lo que se hace, quiénes intervienen, pero esto implicaría un curso un poco más detallado sobre la materia, de modo que en esta sesión, en este segmento, les quise hablar, es un panorama general de lo que son las causas de beatificación y canonización, especialmente la parte jurídica, es decir, cuáles normativas se han de seguir en los procesos de beatificación y canonización. Para todos, muchísimas gracias por la paciencia, por seguir estos minutos en los cuales hicimos un recorrido sobre la normativa actual que sigue la Iglesia en lo que es la causa de beatificación y canonización. La Diócesis de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táchira y el Diario Católico presentaron el webinar En Camino a la Santidad.